aunque la Constitución hubiera dicho expresamente está prohibida la amnistía, hubieran encontrado la forma de constitucionalizar la amnistía. ¿Qué es lo que ha cambiado en Cataluña desde el 23 de julio o desde que se aprobó la ley de amnistía el año pasado hasta ahora? Pues yo creo que nos sitúa en la frontera entre democracia y dictadura. ¿Cómo te hace llegar él o el equipo del rey Juan Carlos el que quieres que seas tú? De entre todos los abogados o abogadas de España, el que seas tú la persona que represente. A mí me parece gravísimo que desde puestos ministeriales se estén prodigando calificativos difamantes contra ciudadanos particulares. Yo creo que nunca he visto un ataque tan salvaje contra la separación de poderes, tanto a nivel discursivo como a nivel legislativo. Y esos mismos políticos que utilizan el pinganillo en la parte oficial, en la parte que se graba, luego se lo quitan y hablan entre ellos. ¿Cómo se siente una después de ganarle un caso por derecho al honor a Irene Montero? Están filtrando algunos audios en los que la fontanera mayor del PSOE, Leire, habla de me estoy refiriendo a los otros fontaneros, y en el contexto de la conversación pareciera que se está refiriendo a la propia Fiscalía. ¿Recuerdas el momento en el que decidiste ser abogada? Sí, perfectamente. ¿Cuándo fue? Fue cuando le dije a mi padre que quería estudiar periodismo y me dijo que de eso nada, que tenía que estudiar algo con lo que pudiera ganarme la vida. Pues, así que ahí nació mi vocación. Tu padre es un hombre sabio, hombre sabio, sin duda, sin duda. O sea que lo tuyo, si me permites tutearte, Claro. lo tuyo era el periodismo, digamos, la primera vocación. Bueno, realmente lo mío era la historia, pero la historia la descarté yo misma porque era consciente de las dificultades. Yo provengo de una familia de extracción humilde y yo era consciente de las dificultades de salir adelante con una carrera de historia. Puedes tener suerte, dedicarte a la docencia, pero en principio tenía menos salidas. Así que yo siempre he sido muy pragmática, creo que lo sigo siendo, así que mi segunda opción era periodismo, pero esa, como digo, la descartó mi padre, y tengo que decir que una vez empecé, no era derecho, no sé si era mi tercera o cuarta opción, pero tengo que decir que una vez empecé a estudiar derecho y a comprender los entresijos, empezó a apasionarme y al final fue algo vocacional, ¿eh? Bueno, los abogados habéis conserváis todavía algo que ya los periodistas en su mayoría hemos perdido, que es el prestigio. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que los abogados todavía siguen siendo, es abogado, es abogada, tal. Periodista ya... Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Lo que sí que es cierto es que somos todavía, a pesar de la IA, una profesión imprescindible, como los enterradores. Es necesario, cuando tienes un problema, todo el mundo acaba pasando por un abogado, ya no te digo que acaben en juicio, pero sí para que le asesoren. O sea... Tener un abogado en la familia, perdón por la pregunta chorra, es como tener a un informático en la familia, que lo típico que un primo siempre te... Oye, Lupe, ¿tú puedes mirarme esto? ¿Tú en la familia, en el entorno de amigos, es así. Además, mira, se da la casualidad de que mi marido es ingeniero de telecomunicaciones, con lo cual a él también le llegan todas las consultas. Las dos consultas. Las consultas informáticas, pero sí, además es que en mi caso concreto yo fui la primera de mi familia en conseguir un título universitario, en tener una carrera. Así que pues el tema de las consultas legales, y casi te diría yo que de todo tipo, pues sí es muy recurrente. ¿Cómo se siente una después de ganarle un caso por derecho al honor a Irene Montero? Creo que fue en colaboración este caso. En colaboración con una compañera, con Ruth Arroyo, sí. Pues hombre, da mucha satisfacción, como te da satisfacción ganar un asunto como para cualquier otro cliente. En este caso, pues se dio digamos que la especialidad, por decirlo de alguna manera, que era la primera vez que se acudía a la vía civil en un caso de este tipo, porque por suerte en España no era habitual que un miembro del gobierno realizase declaraciones difamatorias dirigidas contra un particular. En España, más o menos, los políticos se atacaban entre ellos y dejaban al margen de sus cuitas a los ciudadanos, pero lamentablemente estamos viendo que a raíz de este caso es algo que se está
generalizando y ya ni siquiera los ciudadanos estamos a salvo de que en cualquier momento por una publicación en Twitter o por cualquier opinión que se vierta en un medio de comunicación, pues no estamos a salvo de ser señalados por alguien del Consejo de Ministros. ¿Tenías esperanzas en este caso contra Irene Montero? ¿O? Sí, vamos a ver, hay abogados que se limitan a seguir las instrucciones del cliente y si el cliente quiere demandar, demandan con independencia de cuál sea su visión sobre el asunto. Yo, por suerte, he llegado a una etapa profesional en la que puedo decidir de qué asuntos me hago cargo o no y además hacerlo conforme a mi criterio profesional. Es decir, que por mucho que un cliente quiera demandar o denunciar o querellarse, si yo considero que el asunto no es viable, pues no me hago cargo. En este caso concreto, además, es que yo me incorporé a la representación de Rafael Marcos, que es el nombre del padre que fue difamado por Irene Montero, porque consideraba que era un asunto que merecía la pena luchar. A mí me parece gravísimo que desde puestos ministeriales se estén prodigando calificativos difamantes contra ciudadanos particulares. Ya no porque los insulten, sino directamente porque mientan y los acusen de cometer delitos falsamente. Es que es algo gravísimo. No somos conscientes, creo, en España de la relevancia que tiene el respeto de la presunción de inocencia por parte de los poderes públicos. No tenemos esa cultura, creo. Claro, ¿cómo se vive siendo una extremista de la presunción de inocencia en un país en el que la vicepresidenta primera del gobierno digamos, cuestionó, por ser un poco suaves, la presunción de inocencia? Después es verdad que lo rectificó, dijo, no he dicho lo que ya había dicho. ¿Cómo se vive siendo así? Pues muy preocupada. A ver, que de mí tengan que decir mis haters que soy un extremista de la presunción de inocencia, la verdad es que es algo que me congratula. Es decir, además de todos los insultos que recibimos diariamente, pues yo eso me lo tomo como un halago, ¿de acuerdo? A mí me parece especialmente grave que se haga política a costa de vulnerar un derecho fundamental. Se hace además de manera reiterada. Pero bueno, hay que decir que el Tribunal Supremo se lo está poniendo fácil a los cargos públicos en la medida... Bueno, existe, mucha gente lo desconoce, pero existe una directiva europea que obliga a todos los cargos públicos a no referirse como culpable a una persona que está siendo investigada, que es objeto de un proceso judicial, ¿de acuerdo? Ningún ministro puede calificar a alguien como delincuente mientras no haya una sentencia firme. Bueno, pues en fechas recientes el Tribunal Supremo ha decidido que, bueno, que esto es así, esto no es así, es decir, siempre pueden hacer referencia a alguien como culpable y vulnerar su presunción de inocencia siempre y cuando no se condicione el procedimiento. Y a mí no se me ocurre en qué manera una declaración de un ministro difamando a un particular puede condicionar el procedimiento, es decir, puede condicionar a lo que resuelva en el seno de ese procedimiento el tribunal en cuestión. Entonces, me parece una resolución muy cuestionable que espero que acabe rectificando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso el propio Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Antes de entrar en el purgatorio, llevamos ya desde diciembre de 2022, estamos ya viejos, preguntando cada semana a los invitados por su relación con la fe, estando en el purgatorio. ¿Cuál es la tuya, Lupe? ¿Eres una mujer creyente, no lo eres? Pues mucha gente le va a sorprender, pero soy atea. ¿Por qué crees que le va a sorprender a la la gente? No, porque hay gente que cree que para ser liberal o liberal conservador o hace falta ser creyente y no lo es. O sea, yo respeto muchísimo el legado cultural cristiano, creo que es necesario para entender Occidente, que es fundamental, pero a mí particularmente me cuesta mucho racionalizar la fe. Porque soy antidogmática, entonces a mí me gusta cuestionarlo todo y en el momento en el que me imponen que tenga que creer en algo sin poder cuestionarlo, pues choca con mi manera de pensar, pero respeto muchísimo a los creyentes, entiendo muchísimo esa necesidad de buscar respuestas y de trascender a
a la vida material y nunca me verán insultar a ningún creyente. Yo soy de las que considero que mientras alguien no imponga su visión del mundo a los demás, hay que respetar la visión del mundo que tiene, siempre y cuando no conculque ningún derecho humano y sobre todo esté dentro de los márgenes del Código Penal, es decir, que mientras no me lo impongan a mí, yo los voy a respetar, pero como te digo, a mí me cuesta muchísimo racionalizar la fe. Guadalupe Sánchez Baena, bienvenida al Muchas purgatorio. gracias. En adelante, Lupe Sánchez, si me lo permites. Bienvenida al purgatorio, como digo. Este es tu periódico, además, con lo cual estás en casa, porque es columnista desde hace ya... ¿cuánto tiempo? Ay, pues desde que arrancó el periódico bajo la batuta de Álvaro Nieto. No conozco yo a ese señor, pero es el director del periódico, ¿no? Ah, creo que sí. Creo que sí, vale, el director del periódico. Bueno, Guadalupe es licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante, es abogada en ejercicios, gerente del bufete Novalex Spain, autora de 2 libros, entre ellos Populismo Punitivo y Crónica de la Degradación Democrática Española, y hoy es la invitada del purgatorio. Déjame decir, Lupe, lo tengo que decir a la gente que nos oiga, es que me enteré la semana pasada, que entramos entre los 200 podcasts más escuchados de Spotify. Bueno, enhorabuena. Qué cosa bonita. Es que están muy chulos, ¿eh? Muchas gracias. O sea que de esto saco una conclusión. A la gente le gusta más escucharnos que vernos. Posiblemente. Igual es por el presentador, no lo sé. No sé, tiene cierto... La voz, digamos que tiene cierto misterio. La verdad es que se impone a la imagen. No, bueno, esperemos que la gente lo siga viendo, leyendo, escuchando. Así que gracias, sobre todo por aguantar mis impertinencias, y gracias a la gente que sigue acudiendo semana tras semana como invitada a este podcast. Y esto déjame decirlo, digamos que el nombre de Lupe ha salido un poco más a la palestra nacional, porque entre sus clientes hay dos nombres que están en la actualidad. Uno de ellos es el de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y otro es el del rey Juan Carlos. Ya ha avisado, no me va a decir nada. No. Aún así yo pregunto, ¿cómo te hace llegar él o el equipo del rey Juan Carlos el que quieres que seas tú? De entre todos los abogadas de España, el que seas tú la persona que represente... No solo no te voy a contestar, ¿Vale? sino que además voy a introducir una consideración. Los abogados jamás somos los protagonistas de los asuntos. En todo caso, lo son nuestros clientes. Entonces, a mí me ha sorprendido muchísimo el foco que se ha puesto sobre mí a raíz de conocerse que asumía la representación de Su Majestad en la demanda contra Revilla, porque realmente yo estoy haciendo mi trabajo como lo haría con cualquier otro cliente. Entonces, pues creo que creo que además no se corresponde con cómo se ha enfocado la noticia respecto al abogado que se ha hecho cargo del asunto, que se ha hecho cargo de la representación de Miguel Ángel Revilla, a pesar de que él sí que ha hecho declaraciones a los medios y ha concedido entrevistas, pero mira, todo el foco se ha puesto sobre mí. Así que eso es lo único que voy a decir sobre el tema, ¿no? Como reflexión. Es cierto que yo he leído perfiles sobre tu persona en estos días, algunos, digamos, perfiles benévolos, Otros no. y otros para nada benévolos, donde se pone, como tú dices, la carga de no sé muy bien qué crítica, tú y tus libros y con quién has aparecido en los libros. A mis clientes, pero fíjate, esos perfiles han ignorado, por ejemplo, que yo represento a personas señaladas por Alvise Pérez, que si, por ejemplo, a mí me contactara Íñigo Errejón para emprender acciones legales contra quienes han puesto sobre la palestra aspectos muy íntimos de su vida privada, asumiría la representación encantada. No preguntan, simplemente parten de un estereotipo. Y también te digo que me llama mucho la atención que se hayan hecho esos especiales sobre mí y, sin embargo, creo que no se conoce
prácticamente por nadie el perfil del compañero que ha asumido la representación de la parte contraria de Miguel Ángel Revilla, a pesar de que es un compañero con una dilatada trayectoria profesional y que ha intervenido también en asuntos muy mediáticos, y sin embargo no se ha hablado de él. Entonces, yo dejo esa reflexión ahí para que veamos hasta qué punto este país se ha polarizado y que en función de... Ya no solo se está señalando a los jueces que instruyen, a los jueces que sentencian, ahora ya también hemos ido a por los abogados, es decir, en función de a quién representas te expones a ser señalado públicamente y a que incluso pues se haga mofa y escarnio con un total desconocimiento de qué tipo de asuntos llevas en el despacho. Bueno, de momento no te han adjudicado 2 DNIs. No, por lo menos eso ya es una... Estoy a salvo. No te han adjudicado 2 DNIs. Bueno, iba a decir, Lupe, vamos a hablar mucho de actualidad. Es que hablar mucho de actualidad durante casi siempre. Pero en las últimas semanas, especialmente, siempre es un escándalo, una presunta corrupción, un lamentablemente, una fontanera. Hay una sensación permanente, al menos ya digo, de un mes o más de un mes, de que no sabes muy bien. Entiendo que la gente del gobierno debe estar asustada, ¿no? ¿Qué saldrá hoy? ¿Qué aparecerá hoy? Lo último, al menos ahora que estamos grabando, digámoslo, solo estamos grabando un lunes, se va a publicar un viernes, digo, por si pasa algo el miércoles y nos fastidia un poco el tema, pero bueno, hay que decirlo. Lo último es que el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha acordado procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, y además también ha procesado a la fiscal jefe provincial de Madrid, a Pilar Rodríguez. O sea, estamos hablando de ver a un paso del banquillo al fiscal general. Prácticamente. Esto sí es histórico, ¿eh? Es histórico. Sí, es histórico. Es la primera vez que sucede en la historia de la democracia española. Es histórico porque mucha gente ignora cuando hablamos del tema que sobre la Fiscalía y en especial sobre el fiscal general del Estado pesa una especial obligación de reserva, de confidencialidad sobre los asuntos que trata. Y es histórico también porque si uno se lee el auto de transformación en procedimiento abreviado que ha dictado Hurtado en el día de hoy, el magistrado instructor, pues no solo se hace mención a que por parte de la Fiscalía se filtró una información especialmente sensible, concretamente un correo electrónico entre un abogado y un fiscal para estudiar una posible conformidad. No solo se habla de eso, sino que además se habla de que existen indicios de que esto forma parte de algo más grande, es decir, de una especie de estrategia en la que estaría involucrado también Presidencia del Gobierno. Es decir, para que la gente me entienda, lo expreso de otra manera, Hurtado no se acaba de creer que la iniciativa de filtrar el contenido de ese correo a un medio de comunicación fuera única y exclusivamente del fiscal, sino que lo hizo en una especie de connivencia con Presidencia del Gobierno de la que podría incluso haber recibido indicaciones. Y para ello se basa en la cronología. Claro, la frase literal es que García Ortiz actuó, y es lo que el juez instructor sostiene, a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno. O sea, aquí ya no hablamos de leires, no hablamos de militantes o exmilitantes, hablamos de Presidencia del Gobierno. O sea, que ya es un pico más en la montaña de escándalos. Mira, precisamente mi último artículo en The Objective se llama Fontaneros constitucionales, y una de las cosas que yo indico ahí es que cuando hablamos de fontanería en el sentido metafórico, erramos pensando que esta se limita solo a las cloacas, es decir, la fontanería digamos que se encuentra en todos los escalones institucionales. Yo hablo de la fontanería constitucional para hablar de este borrador de ponencia, que creo que es uno de los temas que vamos a tratar, de la amnistía, sí. Pero también podemos hablar de fontanería fiscal, ¿de acuerdo? No solo a raíz de los indicios de delito que aprecia Hurtado en este auto, que por cierto, he visto a un medio de comunicación que está muy involucrado en esto de hacer pasar por periodismo el activismo, cuyo primer titular era
Hurtado manda a juicio a García Ortiz, algo así parecido, sin pruebas. Oiga, no, mire, es que en una instrucción o para mandar a alguien a juicio no hace falta pruebas. Las pruebas se practican en el acto del juicio. Lo que hace falta son indicios. Y en el auto relaciona qué indicios son. Si no, una cosa es comentar un auto, decir que no se está de acuerdo, y otra cosa es desinformar. Sí. Bueno, pues al margen de eso, podemos hablar de fontanería fiscal no solo por los indicios que aprecia Hurtado en este auto, sino porque estamos viendo ya, se están filtrando algunos audios en los que la fontanera mayor del PSOE, Leire, habla de, me estoy refiriendo a los otros fontaneros, y en el contexto de la conversación pareciera que se está refiriendo a la propia Fiscalía, es decir, a los contactos que ella tiene con Fiscalía para conseguir según qué acuerdos. Se ha rescatado justamente a raíz de lo que ha dictado el juez sobre García Ortiz, se ha recordado la pregunta de Sánchez en diciembre del 24, que era ¿quién va a pedir perdón? ¿Quién le va a pedir perdón al fiscal García Ortiz? Y aparte justamente era por unos informes de la UCO. Sí. Que le eran favorables, digamos, al relato en ese momento. Bueno, es que realmente yo no sé si es que Sánchez no se había leído los informes de la UCO o le daba completamente igual, porque los informes de la UCO no decían que no se había encontrado información en el móvil de García Ortiz. Bueno, sí decían eso, pero claro, contextualizado digamos, en un relato de hechos en el que se exponía que se había borrado toda la información del móvil de García Ortiz. ¿Cómo vas a encontrar información cuando se ha borrado? De hecho, uno de los indicios en virtud de los cuales Hurtado, o de los indicios que utiliza Hurtado para procesar a García Ortiz, es precisamente que ha borrado toda la información y ha cambiado de teléfono móvil en el contexto de la investigación, no unos años antes, sino en el contexto de la investigación. Pero bueno, es que ya vivimos en una especie, yo creo que el relato gubernamental está totalmente desconectado de la realidad. Ya no se trata de justificar o de defenderse ante lo que se dice o se publica o se conoce, sino directamente inventar, es decir, situarnos en una realidad paralela. Sí. Y a mí eso me parece especialmente grave porque nos situamos en una especie de relativismo donde todo vale, donde, bueno, me da igual lo que salga, que había gente que decía, por ejemplo, ahora lo hablaremos con la amnistía, decía, no, pero es que esto es muy peligroso lo que está haciendo el Tribunal Constitucional, porque le voy a decir que todo lo que no esté expresamente prohibido en la Constitución se puede legislar. Y yo decía, mira, es que creo que vivimos ya en un contexto, en un estado de cosas en el que, aunque la Constitución hubiera dicho expresamente está prohibida la amnistía, hubieran encontrado la forma de constitucionalizar la amnistía. Entonces, claro, esto nos sitúa en un relativismo que es muy peligroso por lo que digo, porque al final el respeto a los derechos fundamentales se sostiene en una base objetiva. En el que consiste en que la libertad, la vida, la dignidad, la presunción de inocencia son inherentes al ser humano. En el momento en el que tú lo relativizas todo y que todo depende de un contexto, de una situación, de esa preeminencia de los derechos fundamentales y del respeto que deben procurar y la salvaguarda que deben procurar los cargos públicos desaparece. Y entonces estamos ya pues, en una deriva en la que el presidente del gobierno te pide que pidas perdón al fiscal general por algo que no dice el informe, y bueno, pues está muy bien, luego nosotros sacamos hemeroteca 3 meses después diciendo, mira, esto es falso, pero a ellos les ha dado igual, ellos ya han colocado el relato en el momento en que lo necesitan. Me interesa una cosa del asunto de García Ortiz y con el caso de González Amador, me interesa una cosa que es la pata mediática, que es inevitable. O sea, ¿qué papel juegan aquí determinados medios de comunicación donde se le filtra, o dicen que se le filtra información antes de que se le filtre a la Fiscalía? ¿Qué papel juegan esos medios de comunicación? Mira, yo te voy a hacer una breve cronología, espero no equivocarme en la fecha, si me equivoco en la fecha que ya me corregirán los oyentes y los espectadores, que son muy sabios. Pero mira, en este asunto hay varias fechas clave. Se envía un correo por parte del abogado a la Fiscalía
en febrero de 2024, ¿vale? Aparece filtrado una vez llega el expediente tributario a la Fiscalía, aparece filtrado el expediente tributario en un medio de comunicación, concretamente en El Diario. Digamos que por parte del fiscal general se pide a Fiscalía que le manden todo el expediente relacionado, a raíz de, después de esta información del Diario, el fiscal general pide a la Fiscalía de Madrid que le envíen todo el expediente relacionado, ojo, con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. De un particular por el mero hecho de ser la pareja de... Eso lo pide el fiscal general y se le manda su correo electrónico. Eso está documentado en mensajes. Eso pasa a las 9 y pico de la noche, casi a las 10 de la noche, unos minutos antes de las 10 de la noche, y al día siguiente, esa misma noche, una hora y pico después, un periodista de la SER lee frases literales de un correo electrónico, de ese correo electrónico que había mandado el abogado de González Amador a la Fiscalía para estudiar una conformidad, lee frases literales de ese correo electrónico en antena. Poco tiempo después, unos minutos después, aparecen frases de ese correo electrónico transcritas en un medio de comunicación, la SER. Y a la mañana siguiente, desde Presidencia del Gobierno, se le pide a Juan Lobato que lea ese correo electrónico en la Asamblea. Juan Lobato, que no es inspector, pero bueno, es agente... a Juan Lobato le piden que utilice en la Asamblea, que lea ese correo electrónico. Él, como sabe un poquito de este tema, se niega a hacerlo por si fuera delito y le dicen: no te preocupes, que va a aparecer publicado antes el contenido en un medio para que tú lo puedas utilizar. Y aparece publicado en El Plural. Esta es la cronología que la gente tiene que entender, porque hay mucho tertuliano por ahí diciendo que es que el auto es una burrada y que no hay indicios de delito y... Ahora estos son todos expertos en derecho penal, concretamente en el delito de revelación de secretos hoy. Teniendo esto en cuenta, hay que preguntarse cuál es el papel de los medios de comunicación, porque claro, el derecho de información lleva aparejado el derecho a no revelar las fuentes de esa información. Y uno tiene la sensación, yo por lo menos, de que los partidos políticos, a través de ayudas económicas, están creando o utilizando a determinados medios de comunicación para que, utilizando el derecho de información y ese derecho a no revelar las fuentes como coartadas, se cometan delitos o incluso ellos puedan comentar informaciones que se publican para evitar demandas o querellas por difamación. Esto está sucediendo en España, es decir, la información no pasa del fiscal general al Consejo de Ministros para que el ministro hable de lo que dice ese correo, evidentemente. Sí. ¿Qué es lo que se hace? Se utiliza los medios, ya no solo por el interés informativo que pueda tener, sino también para que esos derechos, esas prerrogativas que constitucionalmente amparan al periodista para que pueda ejercer dignamente y con garantías su trabajo, sirvan como coartada para la comisión de delitos. Y eso es una reflexión que creo que van a tener que hacerse los tribunales, llegado el momento, y también debe hacerse el periodismo en general. Es decir, hasta qué punto se pueden tolerar informaciones cuando el periodista es consciente de que está siendo un instrumento, un vehículo para la comisión de un delito o de un presunto delito. Hablemos sobre amnistía, que ya lo has ido mencionando antes, borrador de la ponencia borrador de la ponencia sobre la ley de amnistía, redactada por ese borrador por Inmaculada Montalbán. Lo que se ha publicado en los medios es que básicamente viene a avalar la ley de amnistía, menos en algunos pequeños puntos. Nada, es un paripé para decir que han estimado en parte, sí. Pero... lo que dice básicamente es que es compatible con la Constitución, y después la cuestión es que no entra a valorar
la malversación que afecta de lleno a la persona por la que está hecha la ley, Sí. que se llama mi tocayo Carles Puigdemont. Ya damos por hecho que será aprobada, entiendo. Sí, yo creo que lo da por hecho todo el mundo. Yo creo que lo dábamos por hecho también antes de conocer el borrador de la ponencia. Sobre todo porque, bueno, es que hay noticias publicadas de hace apenas unas semanas, unos meses, diciendo que iba a estar el borrador de la ponencia listo más o menos para estas fechas, sí. Y también que anunciando cuándo se iba a reunir el Pleno para votar la sentencia. Es decir, pues eso, yo no creo que sea una sorpresa para nadie. ¿Por qué han filtrado el borrador de la ponencia y no se han esperado a hacer pública la ponencia? Pues seguramente porque han decidido que les compensaba que la marejada mediática y el escándalo fuera esta semana en concreto, y lo que es la aprobación definitiva, es decir, la sentencia que avale la amnistía, pues tenga lugar en verano, seguramente durante el mes de julio, que estamos todos en la playita, y además ya hemos hablado mucho de este tema y nos aburrirá. Pero bueno, el tema de la amnistía para mí es uno de los mayores escándalos. Por ejemplo, el tema del fiscal general es escandaloso, pero lo escandaloso realmente es que no dimita, no porque no. Fíjate, en ese tema se habla, es que la presunción de inocencia, oye, mira, hay que deslindar las responsabilidades políticas de las responsabilidades judiciales. El fiscal general del Estado no puede estar al frente de la Fiscalía porque precisamente va a condicionar, es el superior jerárquico del fiscal que va a tener que intervenir en este procedimiento. Es decir, va a crear una situación no solo inédita, sino inasumible. En el caso de, pero aparte de este tema que es histórico, para mí el tema de la amnistía es especialmente grave. Primero, por lo que has dicho, que es algo sobre lo que yo he escrito muchísimo, que realmente es una ley que tiene nombre y apellidos. Esta es una ley diseñada para Carles Puigdemont. Al gobierno le importaba entre poco y nada las multas, los delitos por desórdenes públicos. Es una ley diseñada para amnistiar a Carles Puigdemont. Y tú sabes que en populismo punitivo, precisamente yo advertía, fíjate tú, en 2018 que empecé a escribirlo, yo advertía que venía una época en la que se iba a resucitar el derecho penal de autor. Es cierto que lo enfocaban mucho en el tema del feminismo, es decir, de perseguir no a los hechos concretos de la persona, sino a la persona. En este caso estamos, digamos que reviviendo el derecho de autor otra vez, creando una ley penal ad hoc, ya no para castigar a una persona, sino para evitar que tenga que responder por sus delitos ante la justicia. Y me parece especialmente grave, dicen que es el mayor acto de corrupción. A mí me parece especialmente grave, no solo desde el punto de vista constitucional, sino también desde el punto de vista de la decencia democrática, de la moral democrática, porque al final lo que está avalando el constitucional es que se subvierta el principio de legalidad. Es decir, está permitiendo al legislador, en nombre de la soberanía popular, situarse por encima de los contrapesos, concretamente situarse por encima del poder judicial, de la separación de poderes, porque la amnistía lo que permite al legislador, y que el legislador al final es el gobierno, es decidir quién es juzgado por sus delitos y quién no. No a quién juzga y luego perdonarle la pena, que eso es el indulto. No. Evita que alguien pueda ser juzgado por sus delitos. Y además se hace simplemente a cambio de una investidura. Es decir, a cambio de 7 votos para una investidura. Entonces a mí me parece no solo una indecencia constitucional, sino una indecencia democrática y moral que, pues eso, que nos sitúa en la frontera de... Siempre dice que somos una democracia degradada, pues yo creo que nos sitúa en la frontera entre democracia y dictadura. Yo siempre digo, y esto a lo mejor es una opinión que a muchos les escandaliza, digo, a mí no me importa si es constitucional o no es constitucional. Creo que eso, de verdad, creo que eso es secundario. Llega un momento dado en que es secundario. Igual que habría algunos abogados, o no lo sé, pero quiero decir que lo censurable ya no es que encaje o no, o que lo hagan encajar o no en la Constitución. Lo censurable es el canje, es impunidad por votos. Y esto te cabrea especialmente porque después ves a Puigdemont pasearse por Cataluña como una persona libre y sin estar pendiente de juicio ni nada. Bueno, cuando la gente que nos vea, el resto de ciudadanos, o sea, toda la población, tú te pasas un día en pagar una cuota de Hacienda o en pagar una multa de no sé qué, a ti no te perdonan nada, ¿no? No te perdonan nada porque
el gobierno no depende de ti para sacar adelante una ley o un... Aunque pidas perdón, no te lo van a perdonar. Te van a conceder. Entonces, eso es lo que me parece escandaloso. Sí. Y partiendo de esa base, ya después que sea constitucional, no constitucional, creo que son debates de verdad muy interesantes y muy ricos por verlo, pero es que yo creo que el mal está en el origen. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Es que además parte de una premisa falsa, porque te dicen, bueno, es que se ha hecho en pos de la convivencia y la pacificación de Cataluña. Oye, ¿de verdad ha habido un antes y un después en Cataluña? ¿Habéis notado algo del 22 de julio? El 22 de julio de 2023 la amnistía era inconstitucional, el 22 de julio. El 23 pasó a ser constitucional, para el gobierno, quiero decir. Sí. Que ahora que una vez se tramita y se aprueba, se hace para pacificar Cataluña. ¿Ha habido algún cambio en Cataluña? Es decir, ¿qué es lo que ha cambiado en Cataluña desde el 23 de julio o desde que se aprobó la ley de amnistía el año pasado hasta ahora? ¿Dónde está esa pacificación? O sea, ¿cuál ha sido, dónde se nota, dónde se ve la ley de amnistía? Porque yo lo único que veo ahí es que tenemos noticias sobre Santos Cerdán reuniéndose con un prófugo de la justicia en el extranjero. Solo veo noticias de una persona, de, ¿cómo lo llaman? Un relator especial. Salvadoreño. Sí. Digamos que supliendo el debate que debería tener lugar en las Cortes Generales, además haciéndolo con un prófugo en el extranjero, que no sé, ¿qué ha mejorado eso la convivencia en Cataluña? Es que a mí me gustaría que reflexionásemos sobre eso en general, al margen de cuestiones jurídicas, porque es que es un relato falsario. Sí. Es un relato totalmente falsario. No ha cambiado nada del 22 de julio de 2023, cuando era inconstitucional, hasta ahora. Absolutamente nada. De hecho, yo creo que ha ido bastante peor. Porque ahora lo que se ha permitido es a esos mismos independentistas que cometieron los delitos que se están amnistiando condicionar el curso de la política española. O sea, que no sé si habrá... La convivencia en Cataluña no la ha mejorado, pero la convivencia en España la ha empeorado sustancialmente. De todas maneras, ahí se hace un relato que mucha gente compra, que es la situación en Cataluña se ha normalizado o se ha tranquilizado por los indultos y después por la amnistía. Yo a menos mi opinión, tengo todo lo contrario. Yo creo que se normalizó en el momento en el que hubo una sentencia y una condena por gente que se saltó la ley. Pienso exactamente lo mismo. Ahí se normalizó la situación, porque ahí vieron de verdad realmente esto que se decía, choque de trenes, estas comparativas un poco siempre estúpidas, ¿qué choque de trenes? Aquí el único tren que hay es el Estado. Y el Estado te dice hasta aquí o hasta aquí. Y por primera vez en mucho tiempo... Mira, cuando se utiliza como argumento que el cumplimiento de la ley es un problema para la convivencia, si ese es el argumento, si lo que están haciendo es que el cumplimiento de la ley y de las sentencias es un argumento para la convivencia, ¿qué es lo que me están diciendo? ¿Que la normalidad en Cataluña pasa por subvertir la democracia y el orden constitucional? ¿Esa es la convivencia que queremos en Cataluña? O sea, para que veas lo retorcido y lo falaz del argumento que utiliza, al que recurre el propio Tribunal Constitucional para justificar la constitucionalidad de la amnistía. Y además, en el tema este de la constitucionalidad, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que centrarlo en si es constitucional o no, pues es que ya cansa un poquito porque, mira, estamos en una dinámica en que parece que, como he dicho, todo es relativo, nada es blanco o negro y la Constitución es un pañuelo en el que caben los mocos del que se quiera sonar en él el gobierno en función de sus necesidades. Se ha convertido en un pañuelo que puede utilizar, en un trapo que puede utilizar el Ejecutivo para borrar los delitos de sus socios y aquí no pasa nada. Pero claro, eso sí que lo que ha creado es un caldo de cultivo, una desconfianza, sobre todo entre la gente joven, porque dicen, bueno, me decís que tengo que salir a manifestarme a la calle y que tengo que indignarme porque van a declarar constitucional la amnistía, porque... pero vamos a ver, si la Constitución vale para que el gobierno amnistíe a sus socios y no respondan de sus delitos ante los tribunales,
¿A mí por qué me tiene que preocupar esta Constitución? Es el caldo de cultivo que están generando, es decir, una desconfianza hacia el marco constitucional. Ellos no lo están viendo venir. Yo que normalmente intento participar en conferencias, en ponencias para explicar cuestiones jurídicas, yo lo detecto y es muy preocupante, y es que me da la sensación de que si lo saben les da igual, pero eso nos va a generar un problema, porque la pregunta es muy pertinente, es decir, ¿por qué queréis que salga yo a defender un sistema que convalida que un señor no solo no respete la ley y no respete las sentencias, sino que ya directamente pueda impedir que sus socios se sienten delante de un tribunal de justicia para responder por sus crímenes? ¿Por qué me tiene que interesar a mí ese sistema? Es una pregunta muy pertinente. Sí, yo eso se lo he dicho alguna vez a políticos que a lo mejor de Vox o del Partido Popular, cuando hablan de la Constitución, especialmente en el Partido Popular. Y lo que viene a decir es que Sánchez se ha cargado la Constitución, o se está cargando la Constitución, y la reflexión que me sale es esa, digo, si Sánchez, con la mayoría más exigua de la historia democrática, gobernando con acuerdos cosidos... in extremis, además, al día, va al día. Es capaz de cargarse la Constitución, igual no está tan bien planteada. ¿Te sale esa reflexión? Es una reflexión, y además es una reflexión muy válida. Otra cosa, mira, yo luego siempre intento explicar que lamentablemente una Constitución, lamentablemente, pero también es que necesariamente una Constitución no puede prever tener cláusulas de cierre para salvaguardarse de todo aquello que se le pueda pasar por la cabeza a un político para subvertirla. Es decir, está la Constitución y luego las leyes orgánicas que la desarrollan, ¿de acuerdo? Entonces, no todo puede ser materia constitucional, tendría varios volúmenes la Constitución, y una Constitución realmente es más, para que la gente me entienda, una especie de declaración de principios y de garantías y de derechos, que un texto que prohíba, que proscriba. Por eso además me llama muchísimo la atención el argumento que ha utilizado el Tribunal Constitucional en este borrador de ponencia, que dice, bueno, es que el legislador puede legislar sobre todo aquello que no esté expresamente prohibido en la Constitución. Es que, Carlos, una Constitución no es una ley de los 10 mandamientos que te dice prohibido matar, prohibido... Si te pones a leer la Constitución, prohibiciones implícitas o explícitas hay muy poquitas. Lo que pasa es que hay cosas que se infieren. Si se reconoce el derecho a la vida, evidentemente vamos a necesitar una ley orgánica que desarrolle eso, que en este caso es el Código Penal, que prohíba matar. Si se reconoce el derecho de propiedad, vamos a necesitar una ley orgánica, el Código Penal, que prohíba robar. Pero si precisamente hay una prohibición que sí que contiene explícitamente la Constitución, es la de los indultos generales. Indultar ya sabemos que es que cuando un señor ha recorrido todo el camino judicial y ha sido condenado, el gobierno puede excepcionalmente decir, bueno, pues te han condenado, pero no vas a cumplir la pena por razones de utilidad pública, etcétera, etcétera. La amnistía ni siquiera vas a pasar por el juicio. Tú no te sientas delante del juez a declarar, para que me entiendan. Entonces, prohíbe los indultos generales, que es que se prohíbe... entonces se prohíbe algo que es mucho menos grave que la amnistía. Y hay un principio general del derecho que es quien no puede lo más tampoco puede lo menos, que a la inversa es quien no puede lo menos tampoco puede lo más. Es decir, si no puedes hacer indultos generales, ¿cómo vas a amnistía? Pues bueno, se lo han saltado a la torera, ¿vale? Ya te digo que es una sentencia que es evidentemente una sentencia política, ¿eh? Como he dicho yo, es una mano de obra, es una chapuza de fontaneros jurídicos que lo único que pretende pues, es adaptar la Constitución a las necesidades concretas de gobernabilidad de este Ejecutivo, del gobierno de Pedro Sánchez. Ahora que se ha cumplido en este mes de junio, creo que fue el 1 de junio, 7 años de la llegada al poder de Pedro Sánchez, claro, todos los gobiernos han tenido sus más y sus menos con la justicia, sus palabras críticas contra algunos jueces. A ver, lo recordábamos, por ejemplo, con el Partido Popular y el caso Kitchen, que se va a juzgar el próximo año. Que todos los gobiernos no están limpios de polvo y paja. Pero, ninguno, ¿eh? Ninguno. Pero ¿qué ha pasado? ¿Tú crees que con este gobierno sí ha pasado algo excepcional? ¿Sí hay una senda, digamos, más peligrosa? ¿Sí hay un ataque más
o menos sutil, digamos, más a las claras contra la justicia? Yo, no sé, a lo mejor me pueden corregir, pero yo creo que nunca he visto un ataque tan salvaje contra la separación de poderes, tanto a nivel discursivo como a nivel legislativo, ¿eh? Es decir, no solo tenemos a todo el Consejo de Ministros acusando de prevaricación a los jueces que investigan la corrupción del gobierno o del entorno familiar del presidente, sino que además están sobre la mesa una serie de iniciativas que lo que pretenden o cuya finalidad es precisamente profundizar en ese socavamiento de la separación de poderes. Mira, se me ocurre, en primer lugar, la iniciativa de encomendar exclusivamente la instrucción de los delitos a la Fiscalía. ¿Por qué? Es que dicen, bueno, es que en Europa es bastante normal que instruyan los fiscales. Bueno, sí, pero en España, primero que España no es otros países de Europa, para empezar, tenemos nuestra propia idiosincrasia, y luego en España, antes de cometer esa reforma, ya no solo habría que garantizar, o digamos que desligar el nombramiento del fiscal general del Estado por parte del gobierno, sino que es que además habría que garantizar la autonomía funcional de los fiscales que investigan la corrupción respecto de su superior jerárquico, que es el fiscal general. ¿Por qué? Porque si al fiscal general no nombra el gobierno y ese gobierno, para que la gente me entienda, sí, manda sobre los fiscales que tienen que investigar la corrupción, al final quien va a decidir qué casos de corrupción se investigan y qué casos de corrupción no se investigan es un señor al que nombra el propio gobierno, con lo cual la motivación para investigar los casos de corrupción de ese ejecutivo en concreto pues no va a ser muy alta. Otra iniciativa es la de prácticamente desvirtualizar o desnaturalizar la intervención de la acusación popular precisamente en la fase de instrucción. No solo van a restringir muchísimo quienes pueden ejercer la acusación popular, sino que además la expulsan de la instrucción de los delitos, solo puede intervenir en la fase de juicio y para cuestiones muy concretas, precisamente para profundizar en que solo sea la Fiscalía la que instruya los delitos. Luego tenemos la Ley de Eficiencia Procesal y este último intento de Bolaños de convertir en jueces de carrera a quienes no han aprobado la oposición e incluso abrir una especie de examen mucho más sencillo, para aprobar una especie de caso práctico para personas que sin haber aprobado la oposición tengan la licenciatura, perdón, claro, no se dice licenciatura, el grado en Derecho, de 5 años de experiencia, dice de ejercicio profesional, pero no te dicen qué, a lo mejor puede ser, no sé, trabajando en un banco, pues abriendo incluso esa puerta y consolidando o haciendo que formen a integrar parte de la carrera judicial personas que estaban allí con carácter temporal, vamos a decir interinos, sustitutos, y que no han aprobado la oposición. Es decir, no, se trata, si lo ves, tienes que verlo todo como un conjunto, y cuando ves el conjunto te das cuenta que tienes por un lado los discursos y por otro lado la legislación. Yo creo que no había pasado nunca jamás en la democracia un ataque tan salvaje. Lo más salvaje que recuerdo al respecto, que para mí ya era bastante grave, fue la reforma del año 85, cuando el PSOE, ya sabes que reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los 12 vocales jueces no los nombraran sus compañeros, sus pares, sino que los nombrara también las Cortes, las cámaras. Yo creo que ese ha sido el ataque más salvaje a la división de poderes, vergonzosamente validado por un tribunal constitucional que mira que estaba integrado por personas de mucho más renombre de ahora, que ya advirtió que esos nombramientos no podían responder al reparto de escaños en el Congreso, algo que sí que ha venido pasando desde entonces, pero más gorda que esa yo no la recuerdo y ahora estamos en una dinámica que es una tras otra. ¿Qué tiempos aquellos en que Máxim Huerta dimitía
Bueno, era una... Por pleitear contra Hacienda. Claro, pero era una multa que él ya había pagado. Sí, sí, De claro. hecho, que no es que no estuviese sin pagar. No, es que... Parece ser que él se había desgravado la compra de una vivienda a través de una sociedad en una época en la que ya sabes se podía hacer que ese se tipo de cosas. fomentaron las sociedades profesionales. Y luego vino un cambio de criterio de Hacienda y donde antes se podía era que no, y hay un montón de gente que ahora que se está teniendo... Pues a Martín Huerta se le ocurrió pleitear, es decir, ejercer un derecho constitucional, que es recurrir una decisión administrativa, se le ocurrió hacerlo y tuvo que dimitir. Y el pobrecito, bueno, a mí lo que más me llama la atención de eso que cuenta Máximo Huerta, que de menuda se ha librado, yo creo que estará contento, es que cuando fue el pobre a presentar su dimisión, aquello que le dijo Pedro Sánchez de cómo pasará la historia. ¿Cómo me verán a mí en la historia? ¿Cómo me verán? Madre mía, ¿cómo te van a ver? Bueno, ahora que tenemos en Madrid nuevo entrenador del Real Madrid, que es Xabi Alonso creo que pleiteó contra Hacienda y él, en su caso, él ganó. Ha ganado. Él ganó. Y Hacienda le pedía... Un montón de años. Es que mira, una de las cosas que está sucediendo... La democracia española está degradada por muchos motivos. El principal, a modo de resumen, y lo voy a enlazar con esto de Hacienda que me preguntas, es que mientras que en una democracia plena y consolidada las instituciones y concretamente la administración está al servicio del ciudadano y se dedica a fiscalizar al poder, en una democracia degradada la administración y las instituciones están al servicio del poder y se dedican a fiscalizar a los ciudadanos. Una de las cosas que está sucediendo con este tema de Hacienda ya no es solo que sea evidente la voracidad recaudatoria que lleva a que le pidan más años de cárcel o que sea parezca más grave a nivel punitivo, yo le llamo además populismo punitivo también, pues no haber pagado X impuestos a criterio de Hacienda que pues haber cometido una agresión sexual o haber cometido, por ejemplo, un homicidio. Es que además se está utilizando precisamente la punitivización o los delitos contra la hacienda pública, la punitivización del fiscal, para amedrentar al ciudadano y obligarlo a aceptar acuerdos con tal de no exponerse a una condena penal, porque no todo el mundo, primero, tiene el valor y segundo, los medios económicos para un procedimiento de este tipo. Xabi Alonso y otros deportistas, como hemos conocido a Sito Pons, creo que a Sito Pons le pedían 60 años de cárcel, decían que por un cambio de residencia fiscal que consideraban fraudulento. No es que se hubiera ido a vivir a a República Dominicana, que está tan de moda, estaba por residir en el Reino Unido, que allí también pagaba él sus impuestos, pero son auténticas barbaridades. 60 años. Hay un empresario del metal al que también le pedían al principio 60 años, luego 40, luego al final ha sido anulado, pero claro, te encuentras con que quienes plantan pie en pared en combate es gente con posibilidades económicas. Otras personas, por desgracia, cuando ven que tienen todo el aparato de Hacienda pidiéndote años de cárcel, lo que intentan es alcanzar o, digamos, explorar una posible conformidad. Pagas la multa correspondiente y olvidarte y no enfrentarte a ingresar en prisión. ¿Sabes qué es lo que sucede? Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero por si acaso, que los inspectores de Hacienda tienen incentivos, un plus sustancioso por cada inspección que abren y sobre todo pues, si consiguen recaudar. Luego este plus no lo tienen que devolver aunque la inspección sea anulada por los tribunales y te digan que no se ha cometido un delito, no lo tienen que devolver. Aquí no pasa absolutamente nada. Y esto es algo que, por desgracia, creo que no va a cambiar ningún gobierno de los que puedan venir en el futuro. Es para replanteárselo eso. Una última. Vives... Iba a decir, esto lo dicen los cursis, a caballo entre Alicante y Madrid. Bueno, vivo en tren, que es peor, en los tiempos que corre, es menos puntual que el caballo. ¿Cuántas horas de máximo te has tirado en un tren de retraso, parada o...? Bastantes. Creo que la vez que más horas me he tirado... No, por cierto, no me pilló el apagón por minutos. Estaba esperando... esperando un tren. Estaba esperando un tren, pero por minutos. No llegó y no me subí. Minutos después me hubiera quedado. Pero creo que lo más que he estado han sido 5 horas. No está mal.
que está bastante bien. Nada, muy bonito. Y eso que estamos en el mejor momento de la historia del No era de la, tren en España. no soy, ya te digo, no soy de las que ante ese tipo de situaciones me lo tome con filosofía, haga copio de paciencia, ni mucho menos me ponga a bailar, ¿eh? O sea, no me sale. Yo me preguntaba cuando, te acordarás tú y se acordará la gente que nos oiga y que nos vea lo que pasó desde el lunes del apagón. Yo imagino a una persona que cogió un AVE o un tren el lunes del apagón. Estuvo no sé cuántas horas varada en mitad de no se sabe dónde. Creo que estuvieron hasta 8 horas y 9 algunos. Vale, pilla el tren el lunes siguiente. Y esto fue lo de Sevilla-Madrid, que lo que dijo el ministro Puente, que era como un sabotaje. Un sabotaje, que sí. cortaron ahí, que se llevaron un cobre. La sensación del ciudadano o de la ciudadana, que un lunes le pilla un apagón y está no sé cuántas horas en un tren, y el lunes siguiente pilla otro tren y no hay apagón, lo que hay es un sabotaje. O sea, Sí. digo, joder, esa persona tiene una entrevista. ¿Qué sensación de país se le quedaría a la No, pobre? pero esto es igual que cuando me has preguntado, ¿te acuerdas que Pedro Sánchez dijo que le teníamos que pedir perdón al fiscal? Pues nada, una burricie, porque el informe no decía eso, pero lo soltó y ahí estábamos todos debatiendo si sí o si no. Pues Óscar Puente es igual, te dice sabotaje. Luego a los 3 o 4 días la Guardia Civil te dice: aquí no hay indicios de ningún tipo de sabotaje, esto es un robo común. Pero bueno, ellos ya instalan ahí el relato y teníamos a medio Twitter diciendo el que puede hacer que haga, y esto es cosa de Aznar y de Ayuso. Sí. Entonces, la sensación que le tiene que quedar al ciudadano es que la degradación democrática e institucional nunca viene sola. Es decir, un país con una democracia degradada es un país con unos servicios públicos también muy degradados. Además, el tipo de degradación democrática al que nos estamos enfrentando es muy caraqueño, ¿vale? Es muy venezolano, es muy Foro de Puebla. Ha habido otros tipos de dictaduras, ha habido golpes de Estado violentos, pero es muy de ese, pues eso, del ámbito de Foro de Puebla. Y solo tenemos que ver cómo funcionan las cosas, lo público en esos países donde la degradación democrática e institucional, y se ha subvertido la Constitución, donde se ha puesto todo el aparato del Estado al servicio del poder, el servicio de una persona concreta. ¿Cómo funcionan los servicios públicos en Venezuela? Pues hay apagones constantes. Pues este es el modelo que se está implantando aquí. Fíjate hasta qué punto es así, que todavía no tenemos información oficial de qué es lo que causó el apagón. Y eso solo debería bastar para que hubiera dimitido el gobierno en bloque, por ocultar los motivos. Lo saben perfectamente, lo saben en Portugal, lo saben en la Unión Europea. ¿Y por qué se está haciendo? Pues primero porque cuando salga, algunos diremos, ¿ves? Es lo que nosotros decíamos, ya está aquí. Pero ellos ya lo han dilatado, y cuando salga la información concreta ya no le importará a nadie y estaremos tan entretenidos con otros escándalos, con la actualidad más reciente, que el tema de por qué sucedió el apagón pues dará exactamente igual. Una última, como decía, vives más en Alicante que Sí. que en Madrid. Por lo tanto, resides en una comunidad autónoma que tiene una lengua cooficial, el valenciano. Claro, como residente y conocedora de vivir en una comunidad, digamos, bilingüe, ¿qué te pareció el momento de Ayuso, que ha sido lo que más ha comentado en la conferencia de presidentes? El uso de los idiomas en la misma, de los traductores y del idioma, a veces casi más como barrera que como conexión. ¿Qué te parece todo esto? Pues me alegra mucho que me hagas esa pregunta, como se suele decir. Mira, yo precisamente resido en una población que es la última población en la que se habla valenciano de la Comunidad Valenciana, porque no sé si sabes que ahí, muy al sur de la Comunidad Valenciana, no se habla valenciano. De Torrevieja hasta el primer pueblo de Murcia no se habla valenciano. Hay unas zonas del sur de Alicante donde la gente no habla en valenciano. Pero yo, por ejemplo, mi casa vacacional está en un pueblo donde todo el mundo habla valenciano, un pueblo más al norte que es del interior. ¿Y sabes qué pasa? Que nos entendemos perfectamente, no utilizamos pinganillos. Yo he estudiado valenciano, podría hablarlo perfectamente, pero no lo hablo porque no sale de mí, o sea, no es mi idioma natural. Es igual que soy prácticamente bilingüe en inglés, y no me voy a poner ahora aquí a hablar en inglés contigo, por mucho que sea bilingüe en inglés, porque precisamente yo recurro a la lengua que me sirve para entenderme, a la lengua que es común. Entonces yo, cuando voy a un lugar, me hablan en valenciano, yo les entiendo,
les contesto. Pero tú te imaginas que yo a esa persona, digo, como tú me has hablado en valenciano, yo lo entiendo y te contesto en valenciano, o te contesto en castellano y no hay ningún problema, nos entendemos perfectamente. Tú te imaginas que dices, bueno, pues ahora yo te voy a hablar en inglés y me tienes que contestar en inglés. Es absurdo, ¿verdad? Mira, realmente a nivel político el tema de los idiomas les preocupa muy poco a nivel cultural. Es decir, toda esta pataleta que hay en los últimos tiempos con los pinganillos, con ensalzar las identidades culturales regionales, no tiene nada que ver con un tema cultural. Es un tema de polarización política. Es un tema de poner más el acento en lo que nos divide que en lo que nos une. Y me vas a decir ¿qué justificación tiene un pinganillo en la parte oficial de la reunión, como cuando acaba la reunión, cogen, se quitan el pinganillo? Esos mismos políticos que utilizan el pinganillo en la parte oficial, en la parte que se graba, luego se lo quitan y hablan entre ellos o en sus reuniones. O sea, ¿por qué ese empeño en utilizar los pinganillos? Pues realmente el empeño es, primero, porque están creando, ya no voy a decir observatorios, pero están creando muchos más, digamos, portalitos de Belén que van a depender del dinero público, un entramado además educativo, institucional, que va a hacer que sale además de nuestros bolsillos y que va a hacer que su política identitaria cobre más sentido, porque al final pues la política y la burocracia siempre tiende a autojustificarse. Entonces, ¿cómo ser un partido regionalista o nacionalista? Pues creando cuestiones identitarias que no existían antes. Y luego, pues eso, para crear enfrentamiento, para crear división y para llevarnos a creer que España es una nación de naciones, una cosa plurinacional, lo que quiera que sea eso, y hacer pasar la diversidad por diferencia. Y la diversidad no es diferencia, la diversidad es precisamente lo distinto en lo común. Y lo común es el castellano. Entonces, una cosa es que entre dos personas que hablan valenciano se pongan de acuerdo para utilizarlo, o dos personas que hablan vasco quieran hablar en vasco, pero ¿qué sentido tiene en una reunión donde la gran mayoría no habla vasco, cuando tú sí que hablas castellano, empeñarte en utilizar el vasco? Pues a que alguien me lo explique. Esto es igual que lo de la amnistía en Cataluña y la convivencia. Que alguien me explique ¿qué sentido tiene? Si tú hablas hay un idioma que comparten todos los de la mesa, te tienes que empeñar en pronunciarte, es decir, en utilizar el que solo hablas y entiendes tú. ¿Por qué? ¿A qué viene? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y a partir de ella tienes todas las respuestas. Lupe Sánchez, moltes gràcies. De res. Lupe, gracias por venir, ¿verdad? La pueden leer todas las semanas en The Objective y... Casi todas, cuando puedo. Casi todas. Y cuando es que tiene mucha agenda. Mucha agenda, no siempre puedo, pero lo intento. Gracias por venir al Purgatorio. A ti, Carlos. Gracias.